yo cantarte a ti, San Juan, y muero por contar. Muy buenas tardes para todos. El gusto de encontrarnos nuevamente con Produciendo, el programa más antiguo de la televisión sanjuanina. Y hoy estamos con un tema que es tanto la noticia del momento, sobre todo para la franja productiva de nuestra provincia. Hablamos de la vendimia. Vamos ya a algunas de las notas que hemos preparado para nuestro programa Produciendo. Estamos con Marcelo Ureta, aquí del Centro de Enólogos de nuestra provincia, y queríamos charlar un poco con Marcelo, bueno, el tema que está en el tapete en este momento, tanto en San Juan como en Mendoza, que es sobre el precio de la uva común, los varietales y también el precio de gamela. Por un lado, aquí en nuestra provincia ya sabemos que el gobierno ha advertido a todas las cámaras y demás, Marcelo, que ellos quieren digamos, una confirmación del precio para poder otorgar los préstamos y demás. Pero en Mendoza hay otra situación que ya han salido, principalmente el gobierno, a manifestar de los precios que están pretendiendo los viñateros en este caso. Buen día, Hugo. Sí, efectivamente estamos en lo más álgido de la cosecha, como pasa todos los años. Vos que llevas años cubriendo a la industria, sabés que en estas temporadas siempre suceden cosas que pueden ser que la industria mejore o pueden ser hacer que la industria se estrelle. Nosotros del Consejo Profesional de Enólogos vemos con bastante preocupación estos tires y aflojes del mercado, porque no te olvides que en definitiva los enólogos tenemos que actuar con las herramientas financieras y económicas que nos da la industria justamente. Y cuando pasan este tipo de cosas, uno se encuentra que de repente va a recibir un camión de uva que es como si recibiera un camión de Juncadela, que viene millones de pesos en esos 10.000 kilos, o de repente no vale nada de ese producto. Monedas. Monedas. En realidad sí creemos que la recomposición del kilo de uva debe suceder este año. El año pasado ya fue un precio bastante vil pagado dentro de la industria. Sabíamos que no cubría los costos, pero también entendemos que desde el gobierno, y sobre todo el gobierno de Mendoza, que va a intervenir en el mercado en compra de uva, no hemos visto que haya hecho ninguna acción en el resto de la cadena. Y desde los técnicos... Esto es para un poco explicarle también a nuestros televidentes que Mendoza ha hecho una excepción en este caso, no San Juan, con el Banco del Vino, ¿no? Exactamente. O interviene, digamos, en el mercado, el gobierno, exactamente, fijando el precio de alguna manera. De alguna forma, porque ellos han publicado justamente hoy de que van a salir a comprar casi el 50% de las uvas básicas y no sé si el 30 o 40% de las uvas varietales, Malbec sobre todo. Lo cual hace que el resto de la industria quede en una posición bastante delicada, porque no se han cambiado ninguna regla de juego y de repente está el señor Estado interviniendo sin más ni más, porque, insisto, nosotros lo que vemos, si el Estado hubiera intervenido reuniendo a toda la cadena y haber discutido el desagregado que tiene que haber del valor del litro de vino en el mercado hacia abajo, y podríamos... Aclaremos, Marcelo, digamos que el gobierno de Mendoza fija o da un poco crédito a los pidiendo los viñateros y demás por kilo de uva. Sí. Y en el caso de los varietales estaban hablando de algo... Hasta 60. ¿Cuál es el problema? ¿Los vale? Y sí, seguramente los puede valer. El tema es que si esto se lo vamos a hacer pagar al consumidor, lo que decimos los técnicos, si esto se lo queremos hacer pagar al consumidor, el año que viene nosotros vamos a tener más del 60% de la uva, del vino, elaborado este año en las piletas. No lo vamos a poder comercializar. Eso está claro. Otra vez con sobrestock. Otra vez con sobrestock, porque cualquier cadena que se pretenda incorporar unos aumentos del orden de lo que estamos incorporando nosotros y se lo pretenda hacer pagar al consumidor, está en un error. ¿Y cuál es la opinión tuya o del Centro de Enólogos? La opinión sobre todo del presidente y de la gente del Consejo es que debemos hacer
digamos, una revisada del desagregado de valor de lo que sale el litro de vino, de lo que sale el litro de vino en góndola y ver quién y qué porcentajes se queda cada uno de los actores de la cadena. Valer los vale. Valer los vale, indudablemente los vale. Tenemos que distribuir en la cadena de comercialización. Porque si hay alguien que se está comiendo el 80% de la ganancia del valor de vino en góndola, ese señor tiene que redistribuir necesariamente, porque si no el resto de la cadena se muere. Y lo que vemos es que el Estado ha intervenido solamente en un sector primario y lamentablemente no, sobre todo Mendoza, y que intervenga Mendoza en ese sector es que no se revoluciona todo el mercado, porque son el 70, el 80% de la producción nacional, claro. Y esto lo vemos con mucha preocupación, porque nadie le garantiza después que el vino vaya a tener los valores que debiera tener para que, digamos, recuperar ese valor de uva, y mucho peor, sabemos que va a terminar en la góndola un precio de producto terminado que el consumidor va a decir, me voy a las bebidas sustitutas, claramente. O sea, beneplácito para gaseosa, agua saborizada, cerveza, y estamos nosotros mismos tirándonos el tiro de gracia, evidentemente. Si no hacemos ese otro, digamos, revisar quién se está quedando con un porcentaje, porque el valor de góndola, vos lo sabés Hugo, perfectamente, no tiene nada que ver con el valor que se paga en el resto de la cadena. Alguien se está quedando con eso, que es la parte comercial, indudablemente. ¿Tiene que intervenir sí o sí el Estado ahí? Y el Estado tiene que llamar a las partes y ver, porque hay leyes que regulan ese tipo de ganancias y hay que ver cómo se está aplicando, ¿no? Indudablemente eso debe ser un acuerdo, no puede ser una imposición de nadie. Pero bueno, pero aquí hay que sentarse todos, porque si solamente vemos el problema de uno y el resto de la cadena no lo atiende, vamos a perder los consumidores. Ya con estos valores perdemos el mercado externo seguro, todo el mundo lo sabe, a los valores de hoy, el mosto sulfitado, que para nosotros, el mosto concentrado, que para nosotros es el 30-40% de la producción, lo vamos a perder con estos valores. El año pasado fue muy bueno. Lo duplicamos prácticamente las exportaciones en vinos a granel y demás. Y bueno, es cierto, no se puede exportar a costa que los productores no ganen lo que tienen que ganar. Ahora, tampoco podemos aumentar los precios y perder los mercados. Aquí debe haber algún tipo de racionamiento que dé ese intermedio y que no nos haga morirnos después de acciones que hacemos en contra. ¿Y qué les parece 17 o 20 pesos que se está hablando sobre Gamela? Sí, y yo he escuchado, estamos participando en grupos de gente que terceriza este tipo de trabajos, la gente que hace la cosecha asistida y cuadrillas de ese tipo, y realmente los costos son preocupantes porque también tenemos todo el protocolo COVID que hay que atenderlo y que eso ha encarecido y va a encarecer y necesariamente tenemos que aplicarlo, así que vemos que también eso va a hacer que el kilo de uva tenga un valor de cosecha quizás a lo mejor dentro de los 2,50 pesos, 3 pesos, o sea, indudablemente... de costo. De costo para el productor, exactamente. También dependerá de la distancia a cubrir y demás, pero estamos preocupados porque todos los valores se han inflado mucho, cosas que son reales, insisto, Hugo, que esto quede claro, el Consejo y Centro sabemos que los valores son reales, pero lo que vemos con preocupación es que si no miramos toda la cadena y creemos que esto no lo paga nadie, estamos equivocados. Esto lo paga el consumidor. Y si lo hacemos pagar al consumidor, el consumidor nos deja. Esa es la realidad. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Todavía no hay nada determinado, pero se tiene que concluir, digamos, o aclarar prontamente. 2 días, 3 días más. Sí, porque la cosecha ya empezó, la parte más álgida va a ser seguramente fines de febrero, principio de marzo, viene un poquito adelantada. Los valores, nosotros hemos participado, como vos bien sabes, con el vicepresidente del INB. Los viñateros hablan de amaquila, incluir un poco más, digamos, amaquila que... Y hoy por hoy, con los valores de uva que se está haciendo, yo te digo por lo menos lo que yo siento, primero era hacer maquila porque los cálculos de producción daban a que iba a haber iba a haber una merma con respecto al año pasado, bien digo. Nosotros lo que te estaba comentando, que hemos participado junto con el INB en la estimación de cosecha y en San Juan por lo menos damos fe, el cálculo que se ha hecho, no va a haber, digamos, un aumento, una merma de cosecha como se está hablando, por lo menos en San Juan. Los valores van a ser parecidos al año pasado, con la aclaración de que el año pasado tuvimos un 20% de merma con respecto a la cosecha histórica. O sea que
ya cosechando como el año pasado, estamos cosechando un 20% menos de la cosecha histórica, pero va a ser muy parecido al año pasado la cosecha. Similar al año pasado, Similar. pero Mendoza da un 20% menos. Y todavía no lo dan. Todavía no lo da. El INBA diferenció este año el pronóstico de cosecha, el cálculo de cosecha, y San Juan lo ha dado ahora, los primeros días de febrero, y Mendoza lo iba a dar teóricamente dentro de un par de semanas, no sé bien cuándo lo van a disponer, pero como es zona más fría, el cálculo se hace diferido. Si Mendoza da un porcentaje de menos cosecha que el año pasado, es posible que no tengamos el stock que teníamos el año pasado, la elaboración que tuvimos el año pasado. Pero en definitiva, por lo que hablan los técnicos del instituto, que conocen de estadística y nos muestran la estadística, debería haber algo muy, muy grande para que sea menor al año pasado. Menor al año pasado. Al histórico va a ser menor, mucho menor. Al histórico de producción de San Juan y Mendoza a nivel país. Pero con respecto al año pasado, el cálculo es que va a estar muy cerca. Hay que ver qué dice Mendoza, es cierto. Por último, ya para concluir un poco, Marcelo, la conclusión es buenas noticias para el productor y la posibilidad de establecer un acercamiento en esta cadena de valor, ¿cierto?, de los porcentajes. Eso debería ser lo sensato en un producto que, si bien tiene un mercado muy potente en Argentina, cuando se zafa con los valores, como pasa con cualquier cosa, se transforma en un producto suntuoso, la gente, y no nos olvidemos que estamos en periodo de crisis, la gente deja de consumir. Te agradecemos y vamos a volver a molestarte en alguna otra oportunidad, Marcelo. Encantado, Hugo, y siempre bienvenido acá. Nuestro programa Produciendo, nuevamente con un amigo de nuestro programa y de todos los productores sanjuaninos. Ustedes ya lo conocen, el ingeniero Rodrigo Espíndola, que es el delegado jefe de aquí de la delegación del INTA del departamento de Caucete. Bueno, y hablando de todo un poco, Rodrigo, de lo que un poco las preferencias del productor, tenemos poco espacio, hemos charlado en otras oportunidades, que por lo general el productor sanjuanino está dentro de las 3, 5 hectáreas, 10 a lo sumo, ¿cierto? Y hay una cierta diversificación. ¿Qué es lo más conveniente? Hay algunas personas que dicen, levanta el parral y pone pistacho. Pistacho, bueno, el problema que tiene no son los réditos, sino el tiempo en espera, ¿cierto? A ver, hay mucho en esto y tocaste un montón de temas. Uno, pistacho, ¿conviene o no? ¿Te acordás hace unos años que todo el mundo empezó a poner Aspirán Boucher porque las tintoreras que rinden, que esto? Y hoy día, el que tiene Aspirán se la mete en el bolsillo. Entonces yo, cuando en esto de sacar y poner, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque una cosa puede valer un año y al otro año puede no valer. Pistacho. Pistacho sí o pistacho no. Respecto al clima y lo que es aptitud agrícola, en San Juan, pistacho sí. El tema es, ¿qué estructura de mercado responde? Y ahí viene lo otro. Es lo mismo que nos decimos con las uvas todos los años. Conviene, vendo acá, vendo allá, uva común, uva fina. Y ahí está el tema. Nosotros en San Juan tenemos una estructura de mercado que responde a un oligopsonio. Eso significa que son pocos los compradores y por lo tanto llegar a un acuerdo es fácil. Entonces yo tengo una masa de productores, 5.000 productores en la provincia vitivinícolas, de los cuales el 85% responde a fincas de menos de 10 hectáreas, entonces el mayor volumen está en fincas chiquitas. ¿Y qué pasa? 5 personas, por decir personas, que compran ese volumen, es muy fácil que acuerden para colocar un valor, es decir, hasta este precio pago. Entonces, si yo tengo una uva fina, en San Juan a veces me la van a comprar a un valor de una uva común y no se va a hacer realmente la diferencia. ¿Y por qué ocurre eso? Simplemente porque respondemos a un oligopsonio. Entonces, a veces va a convenir, a veces no va a convenir. Por ejemplo, años donde no hay tintas de acá, o Mendoza se lleva las uvas tintas, bueno, levanta el precio en San Juan. Pero si no ocurre eso, el precio de San Juan se mantiene chato. Por ejemplo, ¿qué pasa con una Syrah sanjuanina? Vos viste que era emblemática la Syrah, pero hubo tanto Syrah que después no se la valoró. ¿Y qué decía el productor? Y no, me conviene una cereza que me va a producir 40.000 kilos por hectárea al mismo valor que la Syrah que me va a producir 25.000.
Es una cuestión de volumen, pero porque en San Juan la estructura de mercado a veces no permite que un productor pueda defender el precio porque responde a un oligopolio. Y ahí venimos con lo otro, pistacho. ¿Va a responder a la misma estructura que permita un acuerdo colusivo? Y ahí venimos, en acuerdo colusivo o arreglos entre empresas, hoy decimos cuántos son los que van a comprar y vender pistacho. Si hago así, 2, es mucho y sabemos que es así. Es decir, no quiero decir nada en contra de nadie, pero si la estructura de mercado sigue siendo tal que responda a acuerdos de precios, puede llegar a pasar lo mismo. No digo que pase o pasará, digo, puede pasar lo mismo con la uva. Claro, pero volvemos al tema que te decía en principio. Si yo tengo 30, 40, 100 hectáreas, quizás me incline por el pistacho o por un varietal, ¿cierto? Pero si tengo una pequeña parcela de 5 o 10 hectáreas, voy a tratar de diversificar. Exacto. ¿Qué es lo que hemos estado viendo en nuestros programas? ¿Qué es lo que me conviene entonces? Es decir, ¿me conviene hacer vino? Bien. ¿Mi propio vino? ¿O me conviene hacer pasas, por ejemplo, que la guardo y la vendo? Bueno, eso es mi consejo como INTA para mis productores es eso, agrega valor y gane un eslabón de la cadena. Hoy, un productor que gana un eslabón de la cadena, gana también parte de ese valor que genera y que otro vende. Es decir, está probado en los estudios internacionales que la persona que más rédito se queda en una cadena es el que se acerca al consumidor y vende. El productor es el que está más lejos, entonces tiene que avanzar agregando valor. Entonces, vamos a un caso de un parralito de 1 hectárea de una uva angelota. Por ser un parralito de una uva angelota chiquito, no me la van a pagar como angelota. Es decir, me van a ofrecer por sacármela el valor de mercado. En San Juan es bajo, tiende a ser bajo. Entonces, ¿yo qué le digo a ese productor? No, no te conviene. Vos hacete la uva, es decir, es mejor que alquiles el servicio de bodega, te hagas el vino, vos te guardas el vino. A lo mejor te va a costar el 50% del volumen, sí, te va a costar. Pero la venta le vas a sacar 4 veces más al vino que a la uva. Entonces son estrategias válidas. Todo lo que es agroturismo, generación de... Es lo que se está viendo mucho en el mundo también, ¿no? Es que es una tendencia. Entonces, una pequeña finca, comunidad productiva, debe diversificar. ¿Hacia dónde? Hacia el vino, pero no el vino cualquiera, es el vino donde yo vendo magia en la botella de algo que solamente voy a poner. Vino de autor. Claro, tenemos el caso, no sé si lo puedo mencionar, a Juan Diápolo. Él fue muy inteligente. A mí cuando yo lo conocí a Juan Diápolo me dijo, Rodrigo, yo tenía acá 3 hectáreas y me di cuenta que con esto no pagaba ni el obrero. ¿Qué hizo él? Avanzó y aprendió a hacer vinos. Y hoy día el caso Juan Diápolo no solamente es vino, son jamones, es hotelería, son turistas que llegan por la ruta y se meten a un Juan que es muy inteligente y sabe cómo captar no al que quiere el vino. Ya él vende otra cosa que es agroturismo. Entonces, todos los productores que tiendan hacia la generación de valor, integrando cadenas como haciendo productos secos, haciendo el dulce que vendés solamente en la finca, haciendo el vino que solamente tenés vos y que se va a llevar un turista que pasa, bueno, ese es el que hoy está ganando al tener otras formas de poder transformar y vender. Y la agricultura tiende hacia esos lados, sobre todo en los casos de las fincas pequeñas, que son las que están más desprotegidas en un mercado que puede llegar a acuerdos colusivos. Es un buen negocio, concluyendo un poco, el vino de autor. En el caso que yo decida hacer pasas, tengo, digamos, 1 hectárea de pasa, de una de las variedades ya un poco características, ¿cierto? La Flame. La pongo a secar acá en cama, la guardo y la vendo en una cierta oportunidad. ¿Qué me representa en cuestión de ganancia? Mira, vamos al ingreso. En el ingreso vas a tener $8.000 en esa hectárea de pasas. Normalmente vas a tener 8 toneladas. Esos 8.000 kilos de pasas se van a vender al valor mínimo $1. Entonces vas a generar una ligera caja de ahorro que
La vas a tocar cuando realmente necesites. Por ejemplo, tengo que pagar la poda, vendo una parcel. Solamente vendo una parte de eso para pagar la poda. Necesito el fertilizante, vendo una parte para comprar el fertilizante. Y no necesito venderlo todo. ¿Por qué? Ahí está el tema. Yo guardo eso para venderlo en octubre, noviembre, que es el máximo valor, y ahí es donde realmente tengo la ganancia. Entonces, otra forma de diversificar para bajar el riesgo. Entonces, una hectárea de pasas, si yo simplemente produzco la uva, dependiendo del mercado, no sé si realmente gano. Es decir, si yo estoy, a lo mejor hay años donde vale mucho la uva, sí, pero... Tengo 3 hectáreas, lo principal es que me sirve, es decir, tengo 3 hectáreas, una para hacer pasa, lo que comercializo de esa pasa me sirve para pagar los gastos del año, los insumos y demás. Por eso, o sea, te sirve justamente para poder afrontar todos los costos de producción de toda la finca y el resto de los ingresos son los que van a generar ese beneficio real. Yo digo, no ponga los huevos todos en una canasta, eso lo dicen las abuelas, lo dicen los abuelos, lo dicen los que saben. Los huevos en diferentes canastas es lo que te va a permitir un esquema virtuoso con un ingreso diversificado y un riesgo diversificado. Y nos orientemos hacia el agroturismo. Y el agroturismo hoy día es lo que viene, es decir, si yo cada vez se ven más. Ojo, turismo interno, no estamos hablando de turismo internacional, ni siquiera turismo de otras provincias, turismo interno, en donde yo le ofrezco una casita a un productor, a una persona, para que vaya a descansar, tome mate con su familia, agarre un caballo o una bicicleta para ir a disfrutar de un paisaje rural. Es fantástico, en donde puede haber una guitarreada, donde va a haber un asado, en donde ya puedo ir aprovechando a lo mejor un embutido o puedo ver un carneo. Todo eso que se ofrece, cuando se pone en valor, hay quien está dispuesto a comprarlo. Entonces, se están generando circuitos de turismo de viernes, sábado y domingo en finca. ¿Qué pasa? No tenemos la infraestructura. Y hoy día existen algunos planes del Ministerio de Turismo que le va a financiar parte de una inversión a un productor para hacer esas mejoras. Mejoras que tienen que ver a lo mejor con una casita, con algo que sea cómodo y que a una persona le permita tener lo necesario para estar bien un fin de semana en una finca. Ese tipo de turismo es el que está creciendo. ¿Qué pasa? Muchas veces no nos ayudan los caminos, no nos ayudan otras cosas que dificultan el contexto, pero hay que empezar por algo. Y una vez que empieza a generarse, luego todo es crecimiento. Hay varios casos exitosos y yo los invito a seguir los pasos de los casos exitosos, porque si uno puede, todos pueden. Nosotros vamos a seguir tus pasos también y te vamos a convocar en otra oportunidad entonces. Cuando ustedes quieran. Acá estamos, INTA Servicio. Esto ha sido todo por hoy. Como siempre, volvemos el próximo sábado, siempre a las 13:30, con Produciendo, el programa más antiguo de la televisión sanjuanina. Gracias y hasta entonces. Por ti, San Juan, hoy te quiero cantar, porque tu luz es estrella que no se apagará jamás. Hoy por tu inmensidad y tu prosperidad, hoy quiero cantarte cada día más y más. Así San Juan, sin mirar atrás, por ti. Jamás bajes los brazos, siempre así, mi San Juan, hacia el futuro.